La propuesta de hoy de casi 38 kilómetros, con su cota más alta en 870 metros y un desnivel acumulado de 1060, transita por el Cabrerés. Desde las cercanías de Roda de Ter, donde iniciamos la ruta, vamos subiendo suavemente hasta el Esquirol. Cruzamos el pueblo y hasta Cantonigrós, pero sin llegar del todo. Planearemos y después bajamos hasta el mirador de las Rocas de la Corbera. Seguidamente una visita breve a la ermita de San Miquel de Sorerols y a los miradores de la Roca de la Bora Fosca y la Roca de Santa Cilia. Bajamos bastante y bordearemos el pantano de Sao hasta el torrente de Villaret. Lo remontamos hasta arriba, donde haremos un poco de asfalto para después coger el sendero que baja a la Riera de las Gorjas, donde pasaremos por el Puente del Demonio y después por encima del Riscal, pasando por la Barra del Hierro, el Salto de la Nara y finalmente el Salto del Cabrí. Remontaremos un poco y encontraremos nuevamente el camino real que nos lleva hasta el final de la ruta. La ruta que realizamos resulta muy espectacular por los paisajes, las vistas y los rincones de las rieras que cruzamos. Ciclable, pero con algún tramo que deberemos hacer a pie para ir a algunos miradores y en algún tramo de sendero que baja la riera. El resto es pista, sendero ciclable y algún pequeño tramo de asfalto. El tiempo efectivo de 4 horas y media se alargó a 8 para poder disfrutar de la buena compañía, especialmente la de Gala y Piki, los nuevos amigos de Toby. El resto paradas para comer, tomar fotos y sobre todo para saborear este lugar tan espectacular del Cabrerés. No es extraño que aquí se disfrute de un espléndido paisaje, pues esta zona fue protegida en 1992 por el Plan de Espacios de Interés Natural, PEIN, de la Generalitat de Cataluña. Es una zona boscosa, húmeda, poblada sobre todo por hayedos, robledales, encinas, abedules y abetos en la zona norte. Vamos a ver qué pasa. El Cabrerés se ubica entre las cordilleras prelitoral y transversal. Es un altiplano formado por una plataforma estructural con acantilados hacia el sur y levante, con Tavertet, el Far y Lavent, dibujados por la erosión del Ter y con una altitud media de 1100 metros. Mira la perra como se queda aquí esperando porque dice algo pasa. ¿Dónde está el Toby? ¿Dónde está el Toby? Históricamente el Cabrerés abarcaba el término jurisdiccional del Castillo de Cabrera. Comprendía las parroquias de Santa María de Cursó, San Martí de Sescors, Roda de Ter, Sant Llorenç de dos Munts y Sant Julià de Cabrera, e incluía el Castillo de Barrés, cerca del Esquirol. Toby, no. Aquí no. Toby. No, Toby. No. No, Montse, no. Posteriormente se incluyó dentro de la denominación de Cabrerés los términos de Tavertet, Sant Bertomeu de ses Gorges, Pruit, Rupit, Sant Joan de Fabregués y por extensión fuera de la demarcación geográfica, Susqueres, Sant Martí de Sacalm y Santallops, que nunca formaron parte de los dominios de los Cabrera. Contemporáneamente, el nombre topográfico de Collsacabra se ha extendido a toda la región. Esta identificación ha hecho igualmente que, al limitar geográficamente Collsacabra a la meseta situada al este del macizo de Cabrera y del Pla de Allaet, a menudo el Cabrerés histórico haya quedado excluido del territorio así llamado.
iglesia de San Miquel de Sorerols se encuentra sobre una colina frente a la Casa Soberana, en las estribaciones de la cordillera que separa el Esquirol de Tavertet y mirando sobre el valle del Ter en medio del pantano de Sau. Tenemos constancia de la vitalidad de la iglesia durante los siglos XI y XII. Con la peste negra, el censo, que había llegado a tener 25 familias, se redujo a solo 2. El edificio consagrado en 1091 parece que fue terminado más tarde, al construir un campanario de espadaña y subir la cubierta. En los siglos XVII y XVIII se le añadió una pequeña sacristía. El pantano de Sau se ubica muy cerca del pueblo de Vilanova de Sau, una pequeña localidad cuya principal actividad gira en torno a él. El alimento principal del pantano es el caudal del río Ter y su entorno, además de los acantilados y precipicios de la montaña del Collsacabra, se conforma por los bosques del espacio natural de las Guillerías Sabassona. Pero no se ve el campanario. Ay, sí, hostia. Dentro del pantano, el pueblo de San Román de Sau yace sepultado bajo el agua. Tanto es así que desde las costas, cuando el nivel es el adecuado para el propósito por el que fue construido, solo puede verse la parte más alta del campanario de la iglesia del pueblo. Antes de la construcción del pantano, el valle de Sau tenía su población diseminada en 5 núcleos. Sin embargo, el asentamiento más grande se formó alrededor de la iglesia de San Román de Sau, que a mediados del siglo XX ya contaba con casi 300 habitantes. El pueblo vivía de la agricultura, de la ganadería y la explotación forestal, pero la construcción del pantano llevó a la expropiación de fincas y la consecuente desaparición del pueblo bajo las aguas. En 1962 se inauguró la represa de Sau, que demoró unos 20 años en construirse. Es la misiada. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Sí. Mira, mira el guset. Hostia, se van a bañar, cuidado. Toby, aún vas, que te relliscarás. Al agua no, Toby. Santi, todo el mundo pasó la bicicleta al revés. El puente del Molino de la Bertrana, de origen medieval, está formado por 2 arcos en forma de lomo de asno y construido en piedra atada con mortero. Salvaba la riera de la Gorja a su paso por el antiguo camino real del Esquirol a San Bartomeu de ses Gorges. Actualmente el puente no atraviesa la riera, ya que después de las inundaciones del 40 este cogió un nuevo trazado. El puente y el molino de la Bertrana son quizás los 2 principales restos arqueológicos situados en el agreste arroyo de las Pozas entre la población del Esquirol y el salto de agua del Tornay, el más recóndito y aislado del Collsacabra.
Por último, a poca distancia del final de la ruta, al sur de Sant Martí de Sescorts, encontramos el conocido Salt del Cabrit, donde el arroyo se precipita desde 30 metros a las pozas y al pantano de Sau, frente al monasterio de Sant Pere de Casserres. El aspecto de la cascada puede variar mucho a lo largo del año dependiendo de las lluvias. Demostrar solo un hilo de agua a convertirse en un gran salto depende de la metodología.